¿Qué pasó, amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, pues el día de hoy por aquí tenemos otro nuevo videito por ahí. Hace un ratito nos comentó un compañero, nos preguntó, bueno, más bien nos los compartió, ¿no? Que él tenía una maquinita parecida a esta, pero que a la hora de pues conectarla y enchufarla, pues no generaba el arco eléctrico, ¿verdad? Entonces, sí, le dimos por ahí una respuesta, pero creo que más bien hay que pues hacer este video, ¿no? Para que quede un poquito de más explicado de cuáles son las posibles causas por las que una maquinita inverter, una maquinita como esta, pues no haga el arco eléctrico, ¿no? Vamos a ver cuáles son las posibles causas. También vamos a aprovechar para ver cómo se hace la limpieza, ¿no? Cada cuánto tiempo se hace una limpieza. Yo ahorita lo voy a simular porque pues no tengo aire comprimido, el botecito de aire comprimido para hacer la limpieza se ocupa un aire comprimido y una brochita, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a simular nada más, pero creo que lo más importante es saber por qué nuestra máquina no hace el arco, no funciona, no nos sirve, ¿sale? Primeramente para desarmarla, amigos, para ver cómo está en la parte de adentro, vamos a retirar lo que son, en este caso esta tiene 1, 2, 3, 4, 5, tiene 5 tornillitos, ya por aquí ya se los retiré, tiene 5 tornillitos de este lado y 5 tornillitos del otro lado, les voy a mostrar, 5 tornillitos del otro lado. Ahí está, mire, tiene 1 igual, 2, 3, 4, 5. Bueno, yo ya la había desarmado. Sí, para retirar en la carcasa, pues bueno, nada más hay que jalarla poco a poquito. Esta parte de enfrente, la parte frontal se le desprende, miren. Se saca ahí con cuidado. Aquí se pone por este lado. Y ya cuando está pues afuera, se retira esta. Pero miren, quiero que vean aquí cómo está la suciedad. A veces no nos damos cuenta porque pues son máquinas que utilizamos todos los días y no le damos importancia a la suciedad que se les acumula aquí en la parte de arriba. También tiene un poquito de suciedad. Ahorita vamos a ver cómo está por dentro, ¿sí? Entonces para que se pongan a pensar cómo está su maquinita. Vamos a jalar hacia arriba y retiramos. Déjenme les enseño cómo está la carcasa. Pues tiene su tierrita por ahí adentro, miren, todo eso es tierra que hay que quitarle con una brochita, ¿sale? Pero bueno, suelta, vamos a simularlo nada más porque no tenemos el aire comprimido. Bueno, esta es la parte interna, amigos, de la maquinita de soldar, ¿sale? Toda esta que ven aquí, esta verde, es la tarjeta electrónica, la parte frontal y la parte interna. Ok, muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Si se fijan, por la parte frontal tenemos lo que son las dos entradas, tanto el positivo que está aquí del lado izquierdo y el negativo que está de este lado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que verificar en una máquina de estas inverter cuando no nos genera una chispa? Primeramente vamos a verificar las conexiones que estén en buen estado. Muchas veces las conexiones, cuando hace un corto la máquina, se queman, sí, se queman estas conexiones y a la hora de meter lo que son el portaelectrodo y la tierra, no hacen el contacto adecuado, sí, entonces pues se pierde la comunicación entre y la conexión. Ok, ¿qué vamos a revisar por la parte de adentro? Ok, muy bien. Vamos a revisar estas partes, miren, son muy importantes. Que está aquí, esta plaquita, es la que sale hacia la conexión positiva, que es esta. Y el otro del otro lado, que se ve al fondo, que se ve ahí, es el que sale hacia la conexión negativa. Ahí se ve por este lado, miren aquí. Que está aquí, este es el negativo. Entonces, ¿qué vamos a verificar? Que ninguno de estos dos, ni ni el del lado derecho, esté roto. Perdón, del lado izquierdo. Que esté roto, no que esté quebrado. Si uno de estos dos está quebrado, está roto, entonces por consecuencia tenemos que la máquina, que el cable, estos cablecitos, no conduzcan la electricidad hacia lo que es, ya sea, perdón, el portaelectrodo
o en el dado caso, pues la tierra, ¿no? Que la tierra no tiene mucho que ver, aquí más bien es el portaelectrodo, ¿no? Entonces, mucho ojo con estos dos. Esta plaquita y esta de adentro deben de estar bien, no deben de estar rotas, ni quemadas, ni agujeradas, ni nada por el estilo, ¿ah? Entonces, esa es una parte importante. Otra cosa que tenemos que ver es aquí, el cable de alimentación. Este cable de alimentación deben de estar los cables bien, no deben de estar los cables duros o aguados o negros, ¿no? O como si se hubieran quemado. Si alguno de estos cables está ya en mal estado, pues por consecuencia va a correr de que no tengamos una buena alimentación hacia la máquina de soldar, ¿sale? Entonces también chequen ahí su cablecito de alimentación, ¿sale? Mucho ojo, antes de abrir la máquina, dice por ahí el fabricante, que antes de abrir la máquina debemos de dejarla reposar entre media y una hora, ya que estas partecitas que ven aquí, si ustedes están trabajando y van a limpiar la máquina y la desconectan y en ese momento retiran lo que es la carcasa y le empiezan a meter mano, puede ser que estas cositas guarden electricidad, ¿sí? Y a la hora de querer manipular, nos vaya a dar un toquezón, ¿eh? Entonces, mucho cuidado con eso, amigos. Si ustedes van a limpiar su máquina, hay que dejarla reposar un buen rato para que posteriormente la empiecen a limpiar, ¿sale? Déjenme por ahí, voy por una brochita, espérenme un poquito, amigos. Listo, amigos, ya regresé con la brochota. Ok, ¿qué vamos a hacer para la limpieza? Bueno, pues como les comentaba, vamos a necesitar un aire comprimido. Ese airecito comprimido lo van a encontrar ya sea en las tiendas de electrónica, lo pueden encontrar, no sé, a lo mejor hasta en el Home Depot o en alguna Walmart. Eso es para empezar a sopletear. Sopleteamos con el aire y luego retiramos todo lo que es la tierra, ¿sale? Con la brochita. Recuerden que la parte que enfría es el ventilador, este que está aquí. Entonces este ventilador debe de estar libre de todo, incluso cuando estemos soldando, el ventilador lo tenemos que, bueno, la máquina la tenemos que poner en un lugar donde esté ventilado, porque para eso nos va a servir el ventilador, para ventilar la máquina y no se nos vaya a sobrecalentar, ¿sale? Vamos a limpiar con mucho cuidado, le damos su echada de aire comprimido y limpiamos. Se fijan, pues está sucia, ¿eh? Yo la verdad tengo ya algo de tiempo con esta maquinita y nunca le había hecho una limpieza. Bueno, ahorita se la vamos a hacer pues ahí más o menos porque pues que les digo pues no tenemos el aire. El aire es muy bueno para sacar todo el polvillo que no alcanza con la brocha, ¿vale? Entonces pues bueno, supongamos que ya la limpiamos, ya tenemos todo el asunto limpio. ¿Qué otra cosa vamos a revisar en las máquinas de soldar cuando no nos dan arco eléctrico o no funcionan? Muy bien, ya dijimos que estas conexiones deben de estar en buen estado, tanto la positiva como la negativa, y las plaquitas que van adentro, las plaquitas conductoras, no deben de estar ni rotas, ni quemadas, ni nada por el estilo, ¿sale? Entonces, ¿qué vamos a verificar ahora? Vamos a verificar estas conexiones de los cables, ¿sí? Las conexiones rápidas, se les dice conexiones rápidas, porque cuando metes la conexión a la máquina, nada más la metes y le das vuelta a la derecha, y ya queda conectada, ¿sale? Entonces por eso se le llama conexiones rápidas. Igual para quitarla pues le das vueltas a la izquierda y jalas. Entonces, ¿qué vamos a verificar aquí, amigos? Que igualmente estas conexiones estén en buen estado. Para verificar que estén en buen estado vamos a bajar lo que es el capuchón. Este negro es el capuchón, es el que protege a la conexión rápida. Vamos a bajar hacia abajo, vamos a bajar. Se fijan, pues ya salió. Por ahí tiene un tornillito de llave Allen. Por ahí miren si lo alcanzan a ver. Y por la parte de acá de atrás, pues es de bronce, ¿no? Toda esta parte es de bronce. Vamos a verificar ahí que este cable, amigos, no esté lleno de sarro, que no esté cortado, que esté en buenas condiciones, amigos. Sí, porque muchas veces no hace el correcto funcionamiento. Si un cable de estos ya está oxidado, ya está lleno de sarro, ya está verde, ¿no? Que muchas veces se ponen verdes ya por el sarro,
pues no va a servir, o sea, no va a ser bien la conexión entre la maquinita y el portaelectrodo o la tierra, ¿no? Entonces debe de estar en buen estado, igual el otro también debe de estar igual. Revisamos el de la tierra y revisamos el positivo también, igual lo empujan hacia adelante, ya salió, miren, igual hay que verificar que el cable esté en buenas condiciones, que no esté roto, que no esté quemado, ¿sí? Para que pueda hacer la conexión exacta, ¿no? Es muy buena. Entonces, ya los verificamos, pues bueno, vamos a taparlos. Ahora, otra cosa muy importante, el por qué no funcionan las máquinas de soldar. O sea, la máquina sí prende, pero a la hora de querer hacer el arco eléctrico, pues no funciona. Hay que revisar los cables, amigos, ¿sí? Los cables ya de tanto uso se aguadan, no sé, incluso hasta se queman. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta si un cable de estos todavía nos aguanta? Vamos a tocarlo, ¿sí? Vamos a tocarlo y donde sentamos que el cable está aguado o está como abombado, o sea, una parte gorda, entonces ese cable ya no va a servir, ¿sí? Vamos a tener que conseguirnos otro cablecito. Un cable bueno está rígido, duro, no está aguado, no está así abombado, no está como delgado, adelgazado, no, esos son los cables buenos. Y ya los cables que ya no cumplen, pues son los cables que ya están abombados, que ya están hasta flameados, se ven por ahí. Entonces son cables que deben de revisar también, porque pues que si hay un corte de alguno está quemado, pues no van a tener una correcta conducción, ¿sale? ¿Qué otra cosa vamos a revisar, amigos? Para saber si nuestra máquina no está funcionando por esa situación. Vamos a revisar la conexión de la tierra, que en este caso pues esta ya le hace falta un relevo porque esta ya está viejita. Entonces es la que venía con la máquina. Vamos a revisar esta parte, amigos, la conexión del cable, de este cable con la mordaza, ¿verdad? Si se fijan, aquí tiene una tuerquita con un tornillo agarrados hacia la mordaza. Muy importante, deben de verificar que esta tuerca que está aquí esté bien ajustada, porque si esta tuerca no está bien ajustada, a la hora de nosotros conectarla, pues no nos va a servir de nada porque no va a estar haciendo contacto correctamente, ¿sale? Entonces debe de estar bien ajustada, que el cable igualmente de aquí que no esté cortado, que no esté color verde, que no esté con sarro o oxidado, ¿sale? Esa es por la parte de la mordaza de tierra. Y ahora del portaelectrodo, pues muy importante, una parte clave de las máquinas de soldar, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a revisar en el electrodo? Pues bueno, por aquí trae dos tornillitos. Vamos a revisar la parte de adentro, ¿sí? Vamos a quitar primero la parte del protector de donde donde sujeta los electrodos. Vamos a ponerla por acá. Vamos a verificar que esta parte esté en buen estado, que no esté agujerada, que no esté rota. A lo mejor la van a encontrar un poquito flameada, pero bueno, es normal, ¿no? Por la parte de, pues que esa parte está caliente y es donde se genera el chispazo, ¿sí? Entonces, vamos a quitar el otro, el que protege la parte del mango. Es con un desarmadorcito de punta de cruz o punta Thor, como lo conozcan. Vamos a retirar esta parte de aquí, amigos. Ya que se aflojó, ya que este está flojo, automáticamente se zafa. Miren, por aquí se zafa. Igual vamos a revisar, amigos. Vamos a revisar que no esté quemado, que no esté roto, que no esté achicharrado. Si se fijan, está en muy buenas condiciones. Esta máquina pues no ha tenido tanta batalla. La verdad es que lo uso para trabajitos aquí en la casa. Entonces, igualmente este tornillo, amigos, debe de estar bien sujeto, porque es el que hace contacto el cable con la parte que agarra la varilla, no el electrodo. Si este tornillo no está bien fijo, pues no vamos a tener nada, ni un pequeño chispazo, no vamos a tener nada. Entonces debe de estar bien asegurado, bien apretadito, ¿sale? Entonces, ya que lo checamos, igual lo volvemos a insertar. Vamos a quitar el tornillo.
Lo volvemos a insertar, amigos, y colocamos el tornillito. Igual debe de ir bien colocado, amigos. Lo presionamos hacia abajo, así, merengues, y lo apretamos, amigos, para que quede bien sujeto. Vale, listo, ya quedó. Y ahora vamos a proteger esta parte con la protección que le quitamos, para que en dado caso de que se nos caiga o se nos pegue en algún metal, no nos vaya a generar un chispazo, amigos, ¿sí? Entonces igual hay que verificar que entre bien, porque muchas veces el tornillito entra chueco y no agarra la rosca, ¿vale? Ay, disculpen que me tarde, amigos, pero es que estoy agarrando acá la herramienta, estoy cuidando que no se me caiga el teléfono y ya saben ustedes, gajes, fallas técnicas. Ay, creo que ya me fui de largo. Ahí está, amigos, ya quedó. Entonces ya quedó apretado y hay que verificar el cable también, amigos, que esté entero, que no esté abombado el cable, que no esté bofo, se sienta bofo o flojo. Si un cable ya bofo o flojo, pues ya no va a servir. Estas son las partes importantes, amigos, que tenemos que revisar cuando la máquina prende la máquina, pero no nos da la chispa o no nos da el arco eléctrico cuando estamos tratando de hacerlo con el electrodo. Otra cosa muy importante, amigos, es el metal donde vamos a soldar. Déjenme traigo una plaquita para que vean. Espérenme un poquito. Miren, esta es una placa, un pedacito de placa de 1/8. Normalmente cuando nosotros vamos a soldar, ¿qué hacemos? Bueno, agarramos la tierra, la conectamos a donde vamos a soldar, al metal, y con el portaelectrodo empezamos a soldar. Pero ¿qué pasa a veces, amigos? Si se fijan, esta placa es una placa ya oxidada, una placa vieja, ¿no? Que tiene incluso hasta cemento por ahí. Es una placa que si nosotros conectamos la tierra, no va a hacer ningún tipo de conexión. ¿Por qué? Por el mismo óxido. Traten de que cuando vayan a soldar, donde van a conectar la tierra, amigos, traten de limpiar. Si tienen alguna esmeriladora, límenle ahí, denle una esmerilada para que la tierra se agarre y haga el contacto que debe de hacer, porque si no les va a costar mucho trabajo hacer el arco eléctrico. A lo mejor, pues sí les va a hacer, pero va a ser muy, muy difícil, ¿sí? Entonces, limpien la parte de donde van a agarrar la tierra, para que cuando vayan a soldar, pues no se les dificulte hacer la chispa. Incluso cuando el metal está sucio, lo que son los puntos o lo que son los cordones, salen muy mal, se les entierra la escoria que genera la soldadura, quedan los cordones pues feos, ¿no? Quedan muy feos. Entonces hay que cerciorarse de que el metal donde vayan a trabajar sea un metal limpio, ¿sí? Limpio, para que no tengan problema. Y por último, amigos, pues bueno, les decía de la limpieza. La limpieza, amigos, dice por ahí el fabricante, creo que se lo dije al principio, no recuerdo. Dice que se debe de hacer cada 1 o cada 2 meses, es dependiendo cómo utilicen su máquina de soldar. Yo la verdad tengo pues algún tiempecito con esta y es primera vez que la destapo y ya vi cómo está el asunto. Entonces sí, de repente hay que darle su buena checada, porque a veces se ven limpiecitas por fuera, pero cuando las abrimos, por dentro tienen grillos, tienen cucarachas, tienen dinosaurios, tienen de todo, amigos, ya viviendo ahí, hasta pitufos se van a encontrar. Entonces yo les sugiero que les den una revisada. Yo creo que por muy jodido, a lo mejor apegándose a lo que dice el fabricante, cada 2 meses, amigos, para que les alargue el ciclo de vida. Incluso por ahí lo marca bien el fabricante, que una limpieza cada 2 meses, por ahí alarga el ciclo de vida de las maquinitas de soldar, las inverter. Muy bien. Otra cosa bien importante, amigos, estas máquinas tienen un ciclo de trabajo. Esta tiene un 100% a 60
con electrodos de 332. Dice por ahí que puedes soldar 10 minutos y dejarla reposar, ¿sale? La dejas reposar, otra vez vuelves a trabajar 10 minutos y la dejas reposar con electrodo de 332. También quema de 1/8, pero de 1/8 el ciclo de trabajo es menor, amigos. ¿Qué quiere decir? Que solamente vamos a poder soldar 6 minutos con varillas de 1/8, ¿sí? Ya saben que el de 1/8 es una varilla un poco más gruesa, muy bien. Si nosotros estamos soldando, estamos echando cacahuates, y ¡pum! De repente se apaga la máquina y notamos que este LED rojo está prendido, entonces hay que tener mucho cuidado, amigos, porque este es un indicativo de sobrecalentamiento, ¿sí? Si ustedes, su máquina está con este LED encendido, tengan mucho cuidado, amigos, porque es un indicativo de que la máquina se sobrecalentó y nosotros nos pasamos del ciclo de trabajo, ¿sí? Muchas veces las máquinas se protegen utilizando ese sistema. Cuando la máquina ya se siente caliente, que ya está muy traqueteada, ¿no? Que le dieron mucho ciclo de trabajo, la máquina automáticamente se va a apagar, ¿no? Es como nosotros cuando estamos muy cansados, muy estresados, muy fatigados. ¿Qué hace nuestro cerebro? ¡Pum! Se desconecta y nos quedamos dormidos, ¿no? Esa es una defensa de nosotros. Al igual, este sistema que tienen las máquinas funciona casi igual, ¿no? Cuando la máquina ya se siente caliente, este LED se prende y ¡pum! Se apaga la máquina. Ahora, si su máquina ustedes la conectan y este LED sigue prendido, entonces hay que tener cuidado. Por aquí el manual nos dice que si este LED está prendido, hay que comunicarse a atención a clientes. Por aquí en el manualito les dice, déjenme ver a ver si lo encuentro. Les dice que si el LED está encendido, hay que comunicarse a atención a clientes para que les diga que va a proseguir ahí. Dicen por aquí, miren, la máquina no enciende, dice por ahí, verifique los cables y el cableado en el enchufe, revise el interruptor y el circuito. Entonces, lo que decíamos hace rato, ¿no? Los cables de alimentación. La máquina funciona pero no suelda, dice asegúrese de que el cable de trabajo esté bien sujeto al conector. O sea, los que vimos ahorita, los conectores, estos conectores, ¿sí? Restablezca el interruptor de alimentación principal. Dice por ahí, bien importante, si la luz de sobrecorriente está encendida, póngase en contacto con soporte técnico. Dice ahí la luz de sobrecorriente, que es esta que les acabo de indicar. Esta es la luz de sobrecorriente y esta verde es la luz de corriente, o sea que nos indica que la máquina está prendida. Pero si su máquina prende y se queda con este prendido pero no suelda, entonces ya revisaron todo lo demás y está todo bien, pero sigue este LED prendido, entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que buscar ya ayuda en el soporte técnico, porque si la seguimos conectando la vamos a sobrecalentar más y la vamos a echar a perder, amigos, ¿sí? Estas máquinas, como les dije en un video anterior, estas máquinas son buenas, son muy buenas maquinitas, yo se los digo por experiencia, porque he hecho algunos trabajitos aquí en mi casa, amigos, y créanme que la luz me ha salido muy económica. Yo en mi casa normalmente pago un recibo de luz, de factura de luz de 170, 160 pesos cada que llega, ¿no?, el recibo de luz. Cuando he hecho los trabajos con esta maquinita, amigos, me sale mi recibo, no pasa de 200 pesos, ¿sí? 190, 185, 198, pero nunca me ha pasado de 200 pesos. Fíjense, ¿cuánto es lo que ahorra una máquina de estas? A diferencia de las de transformador. Son buenas las de transformador, claro que sí, pero gastan un poquito de más energía, amigos. Entonces, les decía, son buenas, pero hay que saberlas utilizar, ¿sí? Si nosotros agarramos y las usamos sin saber pues cuál es su ciclo de trabajo, cada cuánto le vamos a dar una limpieza, no sabemos cada cuánto, qué tenemos que revisar antes de utilizarla, amigos, nos la vamos a echar en menos de un mes, ¿sí? Entonces, por eso deben de ustedes saber cuáles son las posibles causas
por las que una máquina no funciona, chequen el manualito pues viene muy completo, por ahí les dice razones por las que no puede aprender, por ahí les dice la alimentación, les dice el ciclo de trabajo, les dice todo. Nosotros como buenos mexicanos siempre utilizamos las herramientas y después leemos el manual, ¿no? Pero en este caso yo siempre les digo, mejor lean el manual para que su maquinita de soldar les dure un montón. Y créanme que pues valen la pena estas maquinitas. Yo la verdad no me arrepiento de haber comprado esta máquina. Tenía mis dudas antes de que la comprara porque pues me costó creo que 1600, me acuerdo. Y yo decía, bueno, pues a lo mejor no va a servir, pero créanme que ha aguantado mucho. Ha aguantado mucho y pues bueno, hasta ahorita es la primera vez que la abro, amigos. La verdad no la había abierto y la quise abrir para mostrarle cuáles eran las posibles causas de que la máquina no encendiera. Muchas veces la máquina cuando la conectamos ni siquiera enciende, o sea, está bien y todo, pero no enciende. Hay que verificar la parte de alimentación. Muchas veces se rompe de aquí, de esta parte, amigos. A la hora de que la meten, pues ya no llega la corriente se queda aquí, incluso huele hasta quemado. Entonces también verifiquen esta parte que esté completa, que aquí en esta parte no esté aguado, no huela quemado, no esté bombo así, ¿no? Como decía hace rato. Entonces, chéquenle también. Bueno, amigos, estas son las cosas por las que pues a veces las maquinitas de soldar no funcionan correctamente, amigos. Por ahí hace ratito un amigo me preguntó, pues amigo, espero te sirvan esta pequeña práctica que hicimos aquí con la soldadora. Espero te sirva y pues le encuentres solución a tu maquinita. Ya si de plano no hay nada que se le pueda hacer, pues entonces hay que consultar al soporte técnico, amigos, ¿sale? Entonces, pues por ahí vamos a dejar pendiente la limpieza, amigos, ya que compre el aire comprimido, pues vamos a darle su limpiada porque sí necesita la limpiadita. Sí vi que está muy sucia de adentro, tiene mucha tierrita y de todo, ¿no? Creo que por ahí tenía hasta un grillo, pero bueno, se lo vamos a sacar. Entonces, amigos, cuídense mucho, ahí nos estamos viendo, hasta luego.